Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, voy a hacer una mezcla, porque iba a hacer una clase tutorial sobre las LEM, pero voy a hacer una mezcla de dos cosas diferentes. Voy a hacer, por un lado, una corrección de trabajos prácticos. Algunos ya recibieron las correcciones, pero como hay algunos problemitas que son bastante comunes, los voy a explicar para todos y para todas. Y después voy a hablar un poquito de las LEM, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con los trabajos prácticos, que yo estuve corrigiendo algunos. Creo que corregí todos. Lo que me había pasado es que me habían quedado como atrás en las clases anteriores y los había perdido de vista, por eso no se los había corregido. Así que mil disculpas, me quedaron como atrás en las clases. Así que bueno, voy a abrir un documento como para que ustedes vean también cómo lo resolvemos, ¿no? Bueno, había un ejemplo, voy a usar cualquier ejemplo, que era el de arte, serie para la enseñanza en el modelo 1 a 1. Lo vamos a abrir, así ustedes también ven cómo es el documento. Les pido disculpas si me anda un poquito lenta la compu, pero es por la cantidad de cosas que tenemos acá en la computadora. Ahí, ¿dónde está? Todos tienen más o menos la misma dificultad, que tiene que ver con esto de relacionar acá está, ¿no? De relacionar las tablas principales de la CDU. Y después el uso de los signos. Les voy a abrir también la CDU online. Así vamos yendo y viniendo. Bueno, para empezar, recuerden que yo les dejé unos videos tutoriales sobre el uso de la CDU, sobre cómo es la estructura general, sobre las tablas principales, las tablas auxiliares, cómo se utilizan. Y ahí hay ejemplos de cómo hacerlo. Así que miren los videos esos porque están re buenos. Eso por un lado, ¿sí? Y por el otro lado vamos a ver acá. Bueno, uno de los ejemplos. Vamos a hacer uno como para que ustedes vean qué es lo que nosotros vamos a analizar, ¿sí? El proceso de análisis documental tiene dos etapas. Una etapa que es la interpretación del contenido de la obra, ¿sí? Y otra etapa es la traducción de ese contenido a un lenguaje documental. En el caso nuestro, estamos utilizando la CDU y estamos utilizando las LEM. Ambos son lenguajes documentales, ¿sí? A veces, cuando hacemos mal el análisis de contenido, puede ser o que se encuentre el error en la primera fase, que es en el análisis de contenido, o en la segunda fase, que es en la traducción a un lenguaje documental, ¿sí? El análisis de contenido es un proceso intelectual, ¿sí? Es un proceso mental que hace el bibliotecario o la bibliotecaria cuando se encuentra con un material, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el bibliotecario y la bibliotecaria? Lo tiene que recorrer, tiene que leer el título, acá dice arte, este es el título, esta es la serie, ¿se acuerdan? Como ven en descripción documental la serie, bueno, esta es la serie. Dice serie para la enseñanza en el modelo 1 a 1. Conectar Igualdad es el programa de educación. Y acá se encuentran las autoras, Mercedes Elgarte y Ana del Valle Palermo. Este material es de Presidencia de la Nación. Cada cosa que yo voy leyendo, voy haciendo al análisis de contenido. Todos esos datos a mí me sirven, ¿sí? Esta es la ficha catalográfica que aparece.
que a veces tiene información importante que podemos leer. Por ejemplo, acá ya está hecha la descripción bibliográfica, algunas cosas puede haber errores, como siempre le decimos con Penco, pero las pueden mirar también para ver qué tema pueden sacar de ahí. Por ejemplo, acá dice material auxiliar para la enseñanza. Y después dice arte. O sea que ya ahí me está indicando que este material está hecho para enseñar arte, pero que no está hecho para los alumnos, sino que está hecho para los docentes, ¿no? Porque es un material auxiliar para la enseñanza. Bueno, acá están quienes formaron, las autoridades que forman parte de este proyecto, un prólogo. Bien. Y un elemento muy importante que nosotros tenemos que tomar para el análisis de contenido, además del título y del subtítulo o el título informativo, es el sumario o el índice, que me va a dar un detalle de todos los temas que trata el material, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice sobre el sitio, recursos de arte y cultura, núcleos temáticos, la mirada y la imagen, las cuestiones metodológicas, ¿sí? Proyectos culturales, desmaterialización, poéticas individuales, actividades, ¿sí? La memoria del tiempo, todo relacionado al arte. Acá hay una unidad interesante, arte, identidad y memoria, ¿sí? Bien. Todo relacionado al arte y a la educación, porque en realidad este es un libro para docentes sobre cómo enseñar arte en las escuelas, ¿sí? Eso de donde lo saco yo, hago una interpretación de contenido, ¿sí? Sigue, ¿ven? Observación detallada de un proceso natural, la conciencia y el activismo ecológico, cultura libre, festival de cultura libre en la escuela, la poesía, el espacio metafísico de la pintura. Ahora, ¿yo voy a poner todos estos elementos cuando haga la anotación de CDU? No. Voy a poner algo más general, ¿sí? Entonces, para eso voy a utilizar... me fui y tengo que volver al Google. Voy a utilizar la CDU, ¿sí? Entonces, yo sé que este material habla por un lado de educación y por el otro lado de arte, ¿sí? Yo sé que, que educación se encuentra en la clase 3 y en la clase 37, educación, ¿sí? 37. Algunos pusieron 37.02, que también está bien, cuestiones generales de didáctica y metodología, métodos y principios de teoría y sistemas particulares, principios didácticos. Está bien, 37.2. Entonces yo voy a poner, ahora les voy a copiar el 37.2, ahora les voy a compartir el Word. 37.2 y me voy a ir a la tabla 7, que es la tabla de arte, ¿sí? O sea, en la tabla 7 tengo todo esto, tengo bellas artes, juegos, espectáculos y deportes, ¿verdad? En la 7.2 tengo arquitectura, en la 7.3 tengo artes plásticas. Pero este libro, en realidad le vamos a poner 7. ¿Por qué? Porque vieron que tenía no solamente artes plásticas, sino que había como otras cuestiones relacionadas al arte. Entonces le vamos a poner 7. Le vamos a poner 7. Ahora, estas dos tablas principales, ¿sí? Ahora me voy a ir al Word, así ustedes pueden visualizarlo. Estas dos tablas principales, ¿cómo las voy a vincular? Tengo por un lado 37.2 y por otro lado la tabla 7, ¿sí? Pero como esto es un lenguaje documental, tiene una sintaxis y tiene signos. Entonces, en este caso, el signo correspondiente es el de relación, que es el de 2 puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se relaciona el arte con la educación, ¿sí? La traducción sería algo así como educación artística. ¿Eh? Si yo tuviera, también puedo tener una anotación que sea de educación artística. Creo que, no sé si en esta edición, pero en otra edición había educación artística. No sé si ahora está.
Porque la CDU va cambiando también, no está siempre igual. No, en este caso no está. Bien, pero puedo hacerla como ya ahí les mostré, que vamos a estar vinculando dos tablas. Ahora, algunos habían puesto en lugar de los dos puntitos el signo más. ¿Por qué no? Porque cuando ponemos el signo más, son dos temas o dos grandes áreas de contenido que no se relacionan, sino que es uno más otro. En cambio, en los dos puntitos estamos diciendo que hay una relación necesaria, ¿sí? Que se están relacionando necesariamente. Ahora, ¿cuál pongo adelante? ¿El 37 o el 7? ¿No? Porque las dos son tablas principales, ¿sí? Esto también voy a hacer un paréntesis. Primero se pone la tabla principal y después se ponen los auxiliares. Algunos pusieron los auxiliares delante. Siempre ponemos primero la tabla principal, ¿no? Pero en este caso tenemos dos tablas principales, la 37.2 y la 7. Y en el medio un signo, que lo tenemos que poner porque esto es un lenguaje documental que tiene su propia sintaxis. Entonces, ¿cómo hago? Ahí va a depender de la biblioteca en la que yo me encuentro trabajando, ¿sí? Y del criterio con el cual se organiza la colección. Puede ser que yo decida organizarlo a través de educación o puede ser que yo decida organizarlo a través de arte, ¿sí? O sea que ahí va a depender de la biblioteca, si es una biblioteca popular, si es una biblioteca pública, si es una biblioteca especializada, si es una biblioteca especializada en arte, si es una biblioteca especializada en educación. Y otra cosa que vamos a tomar en cuenta es cómo lo viene realizando el bibliotecario o la bibliotecaria anterior, ¿sí? Porque si ya la bibliotecaria anterior viene utilizando un criterio, yo, si me sumo a ese equipo de trabajo, tengo que seguir utilizando el mismo criterio para que esté toda la colección organizada. Si no, me va a aparecer la colección dispersa, ¿sí? Ahora, para nuestra materia, para análisis documental, ¿sí? Yo no voy no voy a corregir si pusieron antes 37 o si pusieron antes 7. Si ponen antes 37, se los voy a dar como válido. Y si ponen 7 antes, se los voy a dar como válido. Cualquiera de los dos va a estar bien. Porque en realidad va a depender de la unidad de información donde nosotros estemos trabajando. Pero el análisis documental está bien realizado, ¿sí? Este es un material que trabaja sobre educación y sobre arte, ¿sí? Mientras adelante haya una tabla principal, no va a haber problema, ¿sí? A mí por ahí, como ahora estoy haciendo esta práctica descontextualizada, no lo estoy haciendo para una unidad de información, sino solamente como un ejercicio, como una cuestión de ordenamiento, yo, como una cuestión de ordenamiento para hacer una práctica, siempre pongo la tabla menor adelante, la 37. Pero en este caso es puro capricho, digamos, porque no hay un criterio especial, ¿sí? Porque no sabemos para qué biblioteca se catalogaría. Por ejemplo, si fuera para la biblioteca del Instituto 31, el criterio sería 37.2, 2.7, porque es una biblioteca que tiene mucho material sobre formación docente. Así que en la biblioteca del Instituto 31 yo pondría el 37 adelante. Y después puedo utilizar algunos auxiliares, por ejemplo, vamos a poner el de Argentina, que es 8.2, ¿sí? Y listo. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo enseñanza del arte en Argentina. Algunos de ustedes y algunas de ustedes le ponían además el auxiliar de idioma o el auxiliar de tiempo. Aclaración, el auxiliar de idioma lo vamos a utilizar pura y exclusivamente si el material se encuentra en una lengua extranjera. ¿Qué quiere decir? Todos los países tienen una lengua oficial, algunos países tienen más de una lengua oficial, pero la mayoría de los países tienen una lengua oficial. Si el material se encuentra en una lengua que no es la oficial, se pone el auxiliar de lengua y el idioma que corresponde. Si no, no se pone nada, ¿sí? Porque se sobreentiende que el material está en español. Nuestra lengua oficial es el español, este libro está en español, listo, no tengo que poner nada. Con respecto al auxiliar de tiempo, se utiliza solamente si el aspecto cronológico forma parte del contenido de la obra.
Si este fuera un libro de educación, pero un libro de educación histórico, y que dice, ¿cómo se enseñaba el arte en la década del 70, por ejemplo, ¿no? Podría ser, ¿cómo se enseñaba el arte en la década del 70? Entonces, en Argentina. Entonces acá, 37.2, educación, 2 puntos arte, 82 Argentina, y ahí sí le puedo poner, como ustedes le habían puesto, algunos entre comillas, 1970, por ejemplo, ¿no? Ahí. ¿Sí? Pero ahí ya me está indicando que el tiempo es parte del contenido de la obra. En este caso no. El tiempo no es parte del contenido de la obra. ¿Sí? Bueno. Y así todos los ejercicios. Igual van re bien con los ejercicios. Algunos van a tener algunas cositas para corregir, pero bueno, como ya les venía diciendo en las clases anteriores, estas materias son materias que son muy prácticas, de modo que siempre va a haber algo que tengamos que corregir. ¿Sí? Bueno, luego venía la asignatura librística, ¿sí? Que es Mercedes Elgarte, siempre tomamos el primer autor, era E38, ¿sí? Que eso lo sacamos de la tabla de Málaga. Ahora, algunos me pusieron primero la librística y después la anotación de clase. No, siempre va primero la anotación de clase y luego la librística y luego va el inventario, que yo ahora lo voy a inventar, ahora voy a poner 1500 para que ustedes tengan un ejemplo completo. Y esto es la asignatura topográfica. Y se pone así, uno debajo del otro, porque esto es lo que se va a poner en el lomo de los libros, ¿sí? A ver, tengo un librito. Esa información es la que se va a poner, a ver si se ve, en el lomo. Justo tengo que me da el reflejo. Ah, porque este libro es muy blanco, no se ve. A ver este. Ahí en el lomo, chiquitito, acá, puede ser acá arriba o acá abajo, es donde se va a poner esa etiqueta con la asignatura topográfica. Entonces se pone uno debajo del otro, un elemento debajo del otro. Y se pone primero la anotación de clase de CDU, luego la librística y luego el inventario. ¿Por qué se pone así? Porque yo estoy utilizando la CDU, que es un lenguaje documental, y también se llama sistema de clasificación o sistema de organización del conocimiento. Todo eso se llama la CDU, ¿sí? La CDU es todo eso. Estoy organizando esa colección en base a un sistema de clasificación que se llama la CDU. Entonces, el primer ordenamiento lo voy a hacer por CDU. Después va a ser por librística y después por inventario. ¿Sí? Esto viene a ser así como la dirección del libro, como si dijera, ¿dónde se encuentra el libro? El libro se encuentra en calle 73, número 1512, entre 48 y 46, ¿no? Bueno, todos esos elementos vienen a ser como la localización del libro, dónde se encuentra, la localización física, ¿sí? Por eso nosotros decimos que la asignatura topográfica, esto lo decimos de forma más casera, la asignatura topográfica, ¿qué es? Es la forma que yo voy a tener para ordenar el libro en el estante, así lo decimos como de forma más coloquial, ¿sí? La asignatura topográfica está formada por todo esto, ¿sí? Pero vamos a hacer una definición de asignatura topográfica, como para que a ustedes ya les quede, porque esto de la definición de asignatura topográfica es para primer año fundamental, y esto es pregunta de examen, así que no se lo olviden. Vamos a buscar una definición adecuada que a todos nos guste y que nos resulte sencilla. También es importante que ustedes lo entiendan, ¿sí? Bien, acá hay una definición bastante linda que la vamos a compartir. Yo igual después se las comparto. ¿Qué dice? La asignatura topográfica es un conjunto de números y letras que nos indica dónde está colocado el libro que buscamos. Se coloca en la parte inferior del lomo del libro en una etiqueta denominada tejuelo.
La asignatura por lo general está formado por el número de la CDU, clasificación decimal universal, correspondiente a la materia del libro, las 3 primeras letras mayúsculas correspondientes al autor, editor literario, director, etcétera, y debajo las 3 primeras letras minúsculas del título de la obra. Bueno, ¿ven? Acá hacen la asignatura topográfica distinta. ¿Por qué? Porque ellos no usan el número de inventario. Y nosotros vamos a poner acá. Y debajo, el número de inventario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así se hace en Argentina. ¿Sí? Ahora, esto es una forma. Acá cuando dice las 3 primeras letras, nosotros le vamos a poner la librística de Málaga, ¿sí? Que la librística de Málaga sí la hacemos con las 3 primeras letras. Con las 3 primeras letras. Del primer autor, ¿sí? Del autor, del apellido, ¿no? Por supuesto. Con las 3 primeras letras del apellido, del autor o del responsable, ¿sí? Por eso dice autor, editor, etcétera, director. Le vamos a poner del responsable. ¿Sí? Así nos queda una definición más sencilla y más acotada. ¿Sí? Entonces nos queda, la asignatura por lo general está formada por el número de la CDU, clasificación decimal universal, correspondiente a la materia del libro, librística de Málaga, lo voy a corregir, con las 3 primeras letras del apellido del responsable, y debajo el número de inventario. Quiero aclarar que nosotros lo estamos haciendo así, pero que, por ejemplo, en otras bibliotecas, en lugar de usar la librística de la tabla de Málaga, pueden usar la tabla de Cutter u otras tablas que se usan para la librística, y que en algunas bibliotecas también se usa eso que leímos recién, que es poner las 3 primeras letras del autor. ¿Sí? Ustedes cuando vayan a trabajar en una biblioteca se van a tener que adaptar a lo que ya se viene haciendo. Siempre tienen que seguir el criterio anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para cambiar un criterio de ordenamiento en una biblioteca se requiere de mucho trabajo y de mucho recurso humano, que a veces no tenemos, ¿sí? Bueno, y la librística se hace con las 3 primeras letras del apellido del responsable, ya sea el autor, el director, el editor, ¿sí? En el caso de que no tenga responsable, se va a hacer con las 3 primeras letras del título, ¿sí? Si la entrada principal fuera por título. Cuando tengamos algún caso así. Bien, todo eso es la asignatura topográfica y se pone siempre de esta misma manera, no se puede poner de otra, ¿sí? En bibliotecología tenemos algunas reglas que son así como muy firmes. Nosotros trabajamos siempre con una estructura. Por eso es como bastante rígido en ese sentido. O sea, acá no lo puedo hacer como yo quiera. ¿Por qué? Porque si no me va a quedar toda la colección desordenada. ¿Sí? Bueno, así de sencillo. Ah, después había visto uno que les quiero compartir. Un ejemplo que me parece que está piola para que lo veamos juntos. Imagínense si ¿dónde está la CDU? Acá. Ustedes a ver si lo ven. No, no lo están viendo. CDU, acá. Imagínense que yo tengo este libro que dice, este decía solamente educación, arte y demás, pero imagínense que diga para niños. ¿Se acuerdan que había un ejemplo que era para niños, no? Entonces, yo voy a tener acá, en las auxiliares, esto ya se los dije, pero se los vuelvo a decir, recorran la CDU, recorran, no tienen el libro, pero recorran la tabla, recorran los auxiliares, recorran los signos, lean a ver qué es lo que tiene cada uno. Hay una tabla que se llama Auxiliares comunes de características generales, propiedades materiales, relaciones, procesos y personas, que es la 1K.
y que el signo es punto, no, perdón, guión 0. Y tiene, por ejemplo, todas estas cuestiones: popular, erudito, crítico, descriptivo, analítico, empírico. Es un auxiliar que me va a complementar la descripción el análisis de contenido, ¿no? Metales, materiales de origen principalmente orgánico, textiles. Bueno, hay un montón. Y tiene una parte que es de personas, que es el guión 05, que dice auxiliares comunes de personas y características personales. Y, por ejemplo, tiene personas como agentes, como sujetos activos, personas como objetivos, personas según su edad o grupo de edad, seres humanos nacidos o no nacidos, vivos o muertos, y niños y lactantes. Y después tiene acá adultos, mayores, ancianos, personas ancianas, personas de la tercera edad, personas según sus características étnicas, nacionalidad, ciudadanía, residentes, no residentes, nacionales, no nacionales, personas según su sexo y parentesco, personas de sexo masculino, varones, personas de sexo femenino, mujeres, personas según su orientación sexual, incluye heterosexual, homosexual y bisexual, personas en relación de parentesco ascendente, ancestros, antepasados. Bueno, tiene todo esto. Entonces, por ejemplo, si este libro era para niños, era, por ejemplo, la educación del arte para niños, ¿no? Puede utilizar este auxiliar, que es el 053.2. Uy, me seleccionó todo. Ahí está. Pero con el guión, por supuesto, ¿verdad? Entonces, le voy a poner acá. ¿Sí? Ahí puse 2 guiones. Esto le voy a poner normal. Ahí está. Entonces me va a quedar educación, arte. Esperen que les voy a mostrar. Me va a quedar educación, arte, Argentina para niños, ¿sí? Me va a aparecer acá, sí, acá lo puse, ¿sí? O si fuera para mujeres, ay no, disculpen. Si fuera el arte de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Mujeres en el arte. Voy a poder poner mujeres argentinas en el arte, una cosa así. Voy a poder poner 782 y acá en lugar de poner niños voy a poner mujeres, que mujeres era 055.2. ¿No? Supónganse que sea así. Que no sea niños, que sea mujeres. 055.2 sería mujeres. Y así sucesivamente. Esas tablas también ayudan al análisis de contenido, ¿sí? Bueno, en este caso no era necesario. Y después en los videos tutoriales también aparece el orden que se recomienda para los auxiliares. No es obligatorio ese orden, pero es el orden que se recomienda desde la CDU, ¿sí? En la CDU nos recomienda de qué manera ordenar los auxiliares. Y después, recuerden que tienen acá, voy a dejar de compartir. No, está bien que estoy compartiendo esto. A veces me confundo todo lo que estoy compartiendo. Los signos, ¿sí? Acá tienen los signos. Fíjense que acá dice para qué sirve cada signo, ¿sí? Por ejemplo, el más. El signo de coordinación más conecta 2 o más números no consecutivos de la CDU para expresar un tema. Después el que usamos, el de extensión, el de extensión, el de extensión consecutiva, que es el de la barra. El de relación simple vincula 2 o más temas conectando su número de la CDU, a diferencia del signo más y del signo barra. Los 2 puntos restringen en vez de expandir el ámbito de los temas conectados. Bueno, todo esto es para que ustedes lo exploren, ¿sí? Pero bueno, vamos bastante bien igual con la práctica, así que no se preocupen.
Bueno, y acá están todas las tablas. Esto recorran. Ah, una cosita más les voy a decir sobre CDU y ya paso al tema LEM. Pero no me quiero olvidar porque voy recordando algunas cositas que aparecieron en los trabajos prácticos. Por ejemplo, acá vemos que CDU dice que 37.02 es educación y la metodología de la educación. Si yo en lugar de ese punto pongo, por ejemplo, guión, no estoy diciendo lo mismo, porque esto es un lenguaje documental. Y en un lenguaje documental, cada signo cumple una función. Entonces, la persona que lea eso no va a leer lo mismo, va a leer 37,2, guión 2, va a decir, acá me está poniendo un auxiliar, acá ¿qué me está queriendo decir? Porque no existe, en la CDU no existe, es 37.02. Eso presten mucha atención, porque eso directamente está mal. Yo no puedo inventarle signos a la CDU, porque la CDU es un lenguaje documental estructurado. Yo no le puedo inventar signos. Entonces, donde dice punto, pongo punto. Donde dice 2 puntos, pongo 2 puntos. Donde dice igual, pongo igual. Donde dice paréntesis, pongo paréntesis. No le puedo inventar signos, porque ahí directamente me están poniendo otra cosa, ¿sí? Y ese ejercicio estaría mal. En una situación de examen, si ustedes en lugar de ponerme punto me ponen guión, está mal, porque no es guión, es punto. ¿Sí? Bueno, esto sería algunas cuestiones relativas a la CDU, que es donde más pueden tener dificultades. Después vamos a irnos a lo que serían las LEM. Algunas aclaraciones con respecto a las LEM. Los epígrafes de las LEM se ponen siempre con mayúscula, ¿sí? Porque van a formar parte del encabezamiento de las fichas por materia, que después lo van a ver en descripción, ¿sí? Las fichas por materia tienen el encabezamiento, que es el que extraemos de las LEM, con mayúscula. No se puede poner con minúscula, ¿sí? Así que bueno. Eso porque algunos vi que tenían minúscula y va sí o sí con mayúscula. De la misma manera que, que con la CDU yo no puedo poner punto donde no va, no puedo poner guión donde no va, bueno, con las LEM es lo mismo, yo no puedo poner lo que quiera, tengo que ponerlo como va, porque es un lenguaje documental, ¿sí? Recuerden que yo estoy utilizando estos lenguajes documentales para evitar la sinonimia, la polisemia, ¿sí? Para tener toda la colección organizada. Si yo lo pongo como a mí se me antoja, pierde el sentido utilizar un lenguaje documental, ¿sí? Bueno, hoy me abrió como 3 LEM. No sé por qué. 4. Bueno, ahora vamos a dejar de compartir este. Y vamos a compartir las LEM. ¿La abrió o no la abrió? Ahí está. Bueno, lo mismo que con la CDU, acá hay que recorrer, ¿sí? Las LEM hay que recorrerlas, si no, vamos a estar complicados. Recorran las LEM, no es lo mismo que recorrer el libro, por supuesto, pero lo tienen que hacer. Las LEM están organizadas de forma alfabética, jerárquica y sistemática, todo junto. Entonces a veces puede presentar algunas dificultades. Bueno, todo eso de la introducción lo pueden leer también. Bueno, bien, acá. Formas de encabezamiento. Esto ya lo vimos, ¿sí? Ya lo vimos. De esta misma manera lo vimos, pero lo vamos a volver a ver. Hay distintas formas de encabezamiento. Tenemos un encabezamiento con una sola palabra, ¿sí? Que podría ser arte, por ejemplo. Encabezamientos de nombre más adjetivo. Podríamos decir arte contemporáneo. Es el adjetivo. Encabezamiento de nombre más complemento. Por ejemplo, a veces es el medio de lograr términos que designan un solo concepto. Por ejemplo, máquinas de vapor, aceite de oliva, dice acá. Algunos ejemplos siempre los pone. Encabezamiento de nombre más nombre. Muchas veces se trata de una simple acumulación verbal para cubrir una determinada materia, sobre todo en el caso de los cuasi sinónimos muy unidos, como por ejemplo ritos y ceremonias, usos y costumbres. Encabezamientos de frase. Se utilizan únicamente en los casos en los que una frase hecha, a menudo en otros idiomas,
es la mejor forma de designar una materia. Por ejemplo, inter vivos, que es donación, res nullius, seguro a todo riesgo. O sea, estos son frases hechas, ¿sí? Ad honorem también, por ejemplo. Y esto es lo más común que usamos nosotros, encabezamiento más subencabezamiento. Dice, es prácticamente el único caso de sintaxis propia en la asignación de encabezamientos. El del término que resultaría demasiado difuso por lo extenso en su enunciación o cuyo primer elemento es demasiado genérico. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de arte, ¿no? Arte es demasiado general. Si yo a este libro le pongo solamente arte, me va a quedar demasiado general. Entonces voy a buscar de qué otra manera le puedo agregar, ¿no? Y lo primero que hago es buscar en arte, porque ahí mismo me va a decir cuáles son los subencabezamientos que le puedo poner. Espérenme que llegue hasta arte. Acústica. Esto a ustedes no sé si los marea, pero a mí un poco me marea hacer así con el PDF. Oh, los detesto el PDF. La A es muy larga. Ay, no llegamos más. Árboles, archivos. No los quiero marear, pero bueno, ya deben estar todos mareados y todas. Arte, llegamos. Bueno, dice, pueden usarse, o sea, fíjense que arte, al ser un término tan general y tan amplio, ya tiene una nota, ¿sí? Dice, pueden usarse además los nombres de las distintas clases de arte por razón de origen o del estilo. Arte español, arte barroco, etc. Para el subencabezamiento de los distintos tipos artísticos se usa el nombre del tema en la siguiente forma. Muerte en el arte, flores en el arte. ¿Qué quiere decir? Acá las LEM nos están dando un permiso especial. Para hablar de los distintos temas en el arte, yo lo puedo poner adelante. Puedo decir muerte en el arte, amor en el arte, locura en el arte, ¿sí? Porque ya me lo está permitiendo la LEM, me lo está permitiendo el lenguaje. Y después dice también que yo le puedo poner los nombres de las distintas clases de arte por origen y estilo. Entonces puedo poner arte español, o puedo poner arte barroco, pero también puedo poner arte contemporáneo, arte moderno, arte argentino. Me lo permite la regla, ¿sí? Pero si yo quisiera utilizar otros subencabezamientos, ¿sí? Voy a ver dónde están, ¿sí? Bien, nosotros, por ejemplo, para ese material que tenemos, podríamos usar ahí ya este permiso que nos da la SLEM y poner enseñanza en el arte como tema. Uno de nuestros epígrafes podría ser enseñanza. Ay, quise poner mayúscula y la saqué. Enseñanza en el arte. Porque me lo permite la SLEM, ¿sí? Ahí voy a tener un epígrafe. ¿Dónde estoy? Acá. Enseñanza en el arte. Ahora, también tengo, por ejemplo, otros subencabezamientos que puedo utilizar, que son estos guiones que están acá. Por ejemplo, censura, estilos, ¿sí? Filosofía, galerías, historia, edad antigua, edad media, edad moderna, ¿sí? Y fíjense que además dice edad moderna, relación específica RE,
arte barroco, arte churrigueresco, arte neoclásico. O sea que dentro de Edad Moderna está todo este tipo de arte. Porque yo les decía que las LEM tiene un ordenamiento que es alfabético, jerárquico y sistemático. O sea, está ordenado alfabéticamente porque van, acá por ejemplo está arte y antes está ROS. Pero dentro de cada uno de ellos, esto es un ordenamiento jerárquico y a la vez alfabético, ¿ven? Porque dentro de la Edad Moderna está todo esto. Y dice edad contemporánea, y miren, dentro de edad contemporánea va a estar todo esto. Abstracto, cubismo, dadaísmo, expresionismo, fobismo, futurismo, todo esto. Moral, protección, psicología. ¿Sí? Arte contemporáneo cristiano, todo eso. Arte griego. Bien. Entonces vamos a seguir. Vamos a buscar educación. A ver qué nos permite educación. ¿Sí? Ya tenemos un epígrafe que es enseñanza en el arte. Disculpen que los mareé, pero tengo que ir hasta la E. Estoy en la C. Sigo en la C. Estoy en la D. Acá, educación. Y dice, pueden usarse además los nombres de las distintas clases de educación, tanto por razón de finalidad como por su agente. Y dice, educación moral, educación familiar. Es decir, que yo podría poner educación artística, porque las LEM me están dando ese permiso. Entonces, otro epígrafe puede ser educación artística. Por eso siempre tengo que leer lo que dice las LEM, ¿sí? Educación artística porque me lo permite. ¿Dónde estoy? Acá. ¿Sí? Bien, educación. Y después dice, tengo otros. Dentro de educación, otro subencabezamiento. Por ejemplo, filosofía, sociología, teoría. Y fíjense que después está todo esto que dijimos, comparada, educación de adultos, educación de la mujer, educación de niños, educación especial. Y dice, úsase para obras sobre la educación de disminuidos físicos o mentales en general, para la de un grupo concreto, encabezar por el nombre del mismo, como el subencabezamiento educación, ciegos, educación. ¿Sí? Este tipo de términos, digamos, no son recomendables usar porque las LEM en este sentido están muy desactualizadas. Recuerden que ya no podemos definir de esta manera a las personas que tienen una discapacidad. No podemos adjetivarlos por su discapacidad, ¿sí? Porque esto es una forma de discriminación. Entonces, si yo lo quisiera hacer de la manera correcta, después vamos a ver cómo se hace con algo que se llama control de autoridades en las LEM y en las materias, que es utilizar el término que ahora se encuentra aceptado, que es disminución visual, disminuidos visuales o disminución visual. Entonces, yo puedo poner disminución visual, educación, ¿sí? Para no utilizar un término que es estigmatizante. Por ejemplo, ciegos, minusválidos, son términos estigmatizantes, por eso no los utilizamos. Por una cuestión ética, digamos. O sea, desde el punto de vista del lenguaje documental está correcto, pero nosotros los bibliotecarios y bibliotecarias también tenemos una cuestión ética. Bien, seguimos. Ven que está educación física, educación humanística, moral y educación permanente, religiosa, sanitaria, sexual, educación y desarrollo, educación y empleo. A ver. Ego, bueno, después sigue. Pero, aunque no esté educación artística, yo lo puedo poner porque me dice, me autoriza, dice, pueden usarse además los nombres de las distintas clases de educación por razón de su finalidad como por su agente. Entonces dice educación moral, familiar, etc. Incluso puedo adjetivarla, puedo poner educación argentina. Bien, y ahora les voy a explicar eso de Argentina. Por ejemplo, nos vamos al fondo de las LEM, perdón, y al fondo de todo, atrás, a lo último, tienen
unos subencabezamientos, que estos los pueden usar con cualquier término de las LEM. Con cualquier encabezamiento de las LEM, ustedes pueden utilizar los subencabezamientos que se encuentran al final. Otros subencabezamientos van a estar propiamente dentro del encabezamiento, como en el caso este de educación. Pero estos son comunes a todos, son como los auxiliares comunes de la CEU. ¿Sí? Disculpen la tardanza. Bueno, termina la Z, donde termina la Z, empiezan estos subencabezamientos. Por ejemplo, unos que vamos a utilizar mucho son los subencabezamientos de forma. Forma se refiere a la forma del documento, ¿sí? Del material. Recuerden que en las bibliotecas no tenemos solamente libros, que hoy en día hay múltiples materiales y está bueno poder aclarar qué tipo de material es. Tenemos actas, acuarelas, álbumes, almanaques, anécdotas, antologías, calendarios, carteles, catálogos. Leo algunos, no leo todos, ¿no? Cómics, historietas gráficas, congresos y asambleas, ¿sí? Cuadros sinópticos, cuentos, chistes, diccionarios, discografías, discos, encuestas, entrevistas, extractos, facsimiles, formularios, fuentes, grabaciones. Todo eso está, ¿sí? Continúa. Obras satíricas y humorísticas, películas, planos, inventarios, manuales. Miren, acá está manuales. Por ejemplo, en educación usamos muchos manuales. Entonces, yo le puedo poner, y acá voy a dejar de compartir para que ustedes vean cómo lo voy a poner en mi trabajo. Puedo poner enseñanza en el arte, guión, manuales. ¿Por qué? Porque estos subencabezamientos de forma yo los puedo utilizar con cualquier encabezamiento de las LEM. Incluso acá, educación artística, manuales. ¿Sí? Se pone así, se pone un guión. ¿Mm? Y todo con mayúscula. Ahora, yo quiero además decir... bueno, voy a compartir pantalla ahora las LEM de nuevo. Yo quiero además decir que este material es, aparte de educación artística y enseñanza en el arte y demás, quiero decir que es de Argentina. Entonces tengo acá su encabezamiento bajo nombres de países, ¿sí? Por ejemplo, esto es para España, ¿sí? Yo puedo poner, aunque no esté acá en las LEM, cualquier lugar del mundo, ¿sí? Aunque no se encuentre, porque las LEM, por ejemplo, son españolas, entonces van a tener mucho, por ejemplo, subencabezamientos para la historia de España, esto lo van a tener un montón acá. ¿Por qué? Y porque son españolas, ¿sí? Entonces ellos van a tener un montón. Y después dice, subencabezamientos para la historia de los países iberoamericanos y acá está Argentina. Y si este fuera un libro de historia, cada uno de estos guiones son subencabezamientos que yo tengo para Argentina, ¿ven? Argentina, historia, hasta 1810. Y todos estos guiones, cada uno es un subencabezamiento histórico. Tienen hasta 1983, ¿sí? Bolivia, Brasil, ¿ven? Cada uno tiene sus características. Entonces, yo en mi trabajo le puedo poner un guión y agregarle Argentina, ¿sí? A los dos, porque estos subencabezamientos son comunes a todos. ¿Se entiende? O sea, yo puedo hacerlo con cualquiera, con cualquier país. Si fuera Chile, pongo Chile. Si fuera Estados Unidos, pongo Estados Unidos. Entonces acá tengo un epígrafe, un encabezamiento. Todo esto es un epígrafe. Todo esto se llama epígrafe. ¿Sí? Tengo un encabezamiento principal, que es enseñanza en el arte. Tengo un subencabezamiento de forma, que es manuales, y un subencabezamiento geográfico, topográfico, que es Argentina. Y si yo quisiera, si yo tuviera algún aspecto histórico, como recién les decía,
puedo poner, imagínense que estamos como hoy, hablando de la década del 70. Entonces, puedo poner 1976-1983, dice acá, como otro subencabezamiento. Supónganse que habla de ese periodo. ¿Sí? ¿Cómo era? 1976-1983, dice. Fíjense todo lo que yo le puedo poner, ¿sí? Ahora, esto no es parte del epígrafe porque el libro no habla sobre eso, ¿sí? Fíjense que a mí me queda todo esto ordenado de esta manera. O sea, este epígrafe va a ser el encabezamiento de una ficha de materia. Y voy a tener dos epígrafes. Entonces a este le pongo 1 y a este le pongo 2. Hice 2 epígrafes. Y lo pongo así, pongo 1 y pongo 2. Se pone de esta manera, con estas características, así como yo se lo estoy poniendo. En mayúscula, con el guión, pongo 1, 2. Vieron que en la ficha del libro también aparece 1 y aparece el epígrafe. Bien. Básicamente, ustedes tienen un montón de epígrafes en las LEM para poner y de su encabezamiento, ¿sí? Tienen un montón. Este año no hicieron un aprendizaje, no hicimos un abordaje de las LEM tan profundo como otros años. ¿Por qué? Porque es muy difícil en este contexto de virtualidad y de pandemia hacer un abordaje de las LEM tan profundo. Porque esto, imagínense que en clase lo hacemos, esto es lo que hacemos en clase. Ustedes todavía no saben cómo son las clases de análisis documental, pero es esto, resolver los ejercicios con las LEM, con la CEU, con Málaga, y vamos viendo las dudas y vamos corrigiendo. Y en 2 horas hacemos capaz que 5 o 6 de estos. Entonces ahí podemos sacarnos bien las dudas entre todos. Así es como mucho más difícil. De modo que ustedes este año se podría decir que van a tener como una mirada un poco más superficial de las LEM, de la CDU, ¿sí? Pero el año que viene vamos a continuar con este aprendizaje, no es que se termine este año, ¿sí? Pero lo más importante, ustedes ya lo tienen, ¿sí? ¿Qué es? Saber que tienen encabezamientos y que tienen subencabezamientos y que los pueden utilizar siempre respetando lo que dicen las LEM. Bueno, otra cosita para decir de las LEM es que es un lenguaje documental, ¿sí? Y que es un lenguaje documental precoordinado. ¿Por qué precoordinado? Porque es el bibliotecario el que coordina los términos para una futura recuperación de la información. Mientras que hay otros lenguajes documentales que este año no hemos visto, que esos lenguajes documentales son post-coordinados, como son los tesauros, donde el bibliotecario selecciona algunos términos y después es el usuario que los arma en la búsqueda, ¿sí? Pero el que estamos viendo este año es un lenguaje precoordinado, porque los términos los utiliza el bibliotecario. Y otra cosa, al igual que en la CDU, los signos que yo puedo utilizar son estos, porque tiene una sintaxis, entonces yo no puedo poner cualquier signo. Yo cuando pongo los subencabezamientos tengo que poner el guión, no puedo poner punto, no puedo poner coma, no puedo poner punto y coma, ¿sí? Puedo poner solamente el guión para separar un encabezamiento de un subencabezamiento, y siempre todo con mayúscula. Y después, bueno, tiene algunas cositas que después ustedes los pueden ir mirando. Bueno, acá están las formas del encabezamiento, encabezamientos, nombre, adjetivos, complemento, nombre, lo que hicimos recién de frase, más subencabezamiento. Acá están cómo son los subencabezamientos. Y el orden.
acá está el orden, ¿sí? Dice, se los voy a copiar en ese otro documento también, así lo tienen ahí. El orden de los subencabezamientos, ¿cómo los pongo? Primero el de materia, después el topográfico, después el cronológico y después el formal. De modo que acá yo tengo que poner primero Argentina y después manuales, ¿sí? Esto me había olvidado de tanto no usarla. A veces pasa esto también. Cuando uno hace mucho que no utiliza las cosas, se olvida como estos detalles, ¿sí? Les voy a compartir para que vean cómo queda. Siempre, ¿ven? Respetando esa forma que dice, materia, topográficos es el lugar. Materia, topográfico, cronológico, que es la parte histórica, y formales es la forma. Nosotros en este caso tenemos enseñanza en el arte, que es de materia, Argentina, que es el topográfico, y manuales, que es la forma. Así que manuales iba al final. Así respetamos este subencabezamiento. Este orden, digamos. Porque esto es una sintaxis que se tiene que armar, ¿sí? Así que bueno, acá ya tenemos bastante como para ir pensando. Acá aparecen algunas cuestiones como por ejemplo, bueno, el tema de los países, ustedes saben, dice, el lugar puede servir para especificar una materia. Ustedes saben que cuando hablamos de topográfico no es solamente países, puede ser también ciudades, lagos, o sea, no es solamente un país, ¿sí? Los nombres de lugar son. Pueden ser también encabezamientos, estoy leyendo para no leerles todo. País, región, ciudad, ¿sí? Va a tener que ver con los requerimientos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo, imagínense, flora y fauna, Necochea, quiero poner. Le puedo agregar Necochea. No es necesario que ponga Argentina, porque Argentina sería muy general, ¿sí? Estoy viendo qué otra cosa decirles. Bueno, por hoy está bien, ¿sí? Tengan en cuenta que esto no se termina acá, que esto es una especie como de introducción, ¿sí? A las LEM, que esto de ninguna manera se termina acá, que la CDU, las LEM, todos los lenguajes documentales y todos los SOC los vamos a seguir utilizando durante los 3 años, o sea que esto es como una especie de introducción, ¿sí? Así que, pero bueno, lo más importante es que tengan estos conceptos así como bien claritos, ¿eh? Bueno, cualquier consulta que tengan, ustedes me van escribiendo al foro y yo les hago estos videitos que también les sirve para aclarar, ¿eh? Pero bastante bien los trabajos prácticos, ¿sí? Siempre va a haber errores. Tengan en cuenta que estas materias son muy prácticas, son muy técnicas, hay que tenerles paciencia. Así que, pero en líneas generales muy bien. Así que bueno, les dejo un beso grande y nos vemos próximamente.